Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a ir entonces al texto de la palabra de Dios en esta tarde, Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14, vamos a estar dando lectura juntos a la Sagrada Escritura y estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿cómo fue justificada? ¿Por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido el traer la lectura de tu palabra, llegado a este momento en el cual vamos a estar compartiendo la exposición de la misma. Rogamos de ti que nos sea dada la gracia del denuedo, de la revelación y de la sabiduría para hablar, Señor, con toda ciencia tu palabra, de modo que el mensaje sea profundo y a la vez sea claro, comprensible a los oídos de todo tu pueblo, para que en ello tengamos la debida edificación. Dándote gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Hermanos queridos, cuando leemos al apóstol Santiago, pareciera ser como que el hombre es justificado por las obras y no por el creer con fe. Sin embargo, no hay contradicción en la Escritura, porque dice, ¿cómo es que fue justificado Abraham? Por el haber creído. Pero el hecho de creer le llevó también a obrar. Amén. Le llevó también a que tuviera una obra la cual fuera acompañada de la fe que él manifestaba. Porque ¿en qué creyó Abraham? Que Dios resucitaba a los muertos. Por eso es que no dudó en entregar a su hijo Isaac. ¿En qué creyó Rahab la ramera? Que lo que Dios había dicho de que la ciudad de Jericó sería entregada en manos de los hebreos, que así sería cumplido. Por eso es que pidió que fuera preservada su vida y la de toda su casa. ¿Por qué? Porque estaba creyendo. Ella no se respaldaba en los muros de Jericó, ni se respaldaba en el ejército que resguardaba la ciudad de Jericó, sino que ella creía a Dios que había dado promesa a su pueblo Israel de que esa ciudad le sería dada por botín. Amén. Y que la batalla no era de Israel, sino que la batalla era de Dios, y que Dios destruiría lo que era por fortaleza para la ciudad de Jericó. Entonces vemos que la fe siempre actúa con las obras. Ahora, hermano amado, meditando en la palabra de Dios, nosotros pareciera ser que solamente nos respaldamos de las buenas obras, diciendo, es por la fe que yo he tenido esta buena obra. Y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque al creerle a Dios, obramos conforme a la guía y a la dirección del Señor. Pero ¿qué hay cuando las obras que realizamos no son las mejores? ¿Qué hay cuando las obras que realizamos no son las que exaltan al Señor? ¿Qué hay cuando las obras que realizamos son las contrarias a la voluntad de Dios? ¿Cómo es que actúa la fe? Porque la fe actúa juntamente con las obras. Amén. Y así como actúa juntamente con las buenas obras para que nosotros creamos de que es Dios el que obra y el que ha de glorificar su nombre, también actúa con las malas obras. ¿Por qué? Porque no es por obras que nosotros hagamos que Dios manifiesta su poder, que Dios manifiesta su voluntad y que su voluntad nos es dada a conocer a nosotros. Porque cuando todavía no habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo, a su tiempo Dios había enviado a su Hijo a morir por nosotros, hablando de esta generación. Si nosotros pensamos que Cristo vino en rescate de esta generación me refiero a los que hoy estamos sobre esta tierra. Si nosotros creemos que Jesucristo vino en rescate de esta generación, Él vino a rescatar esta generación antes que esta generación fuera siquiera concebida en el seno de una familia o en el plan de la formación de una familia. Ya Cristo había venido en rescate de nosotros. Y ya nosotros estábamos en los planes de Dios para ser conformados a la viva imagen de su Hijo Jesucristo. Así que no es que habíamos hecho lo bueno o habíamos hecho lo malo, pero ya la obra de Dios iba encaminada. ¿Para qué? Para que cuando nosotros apareciéramos en el escenario de este mundo, por medio de la obra manifiesta de Dios, pudiéramos ser salvos, rescatados de una vana manera de vivir. Entonces, ¿en dónde actuó nuestra obra? ¿En dónde quedó nuestra obra? Por eso es que nosotros tenemos que mirar que la fe actúa juntamente con las obras, pero eso nos tiene que dar, hermano amado, también la idea, y nos tiene que dar, hermano amado, también el consuelo y la fortaleza, que no solamente actúa con las buenas obras de las cuales todos nos jactamos o de las cuales todos queremos que se hagan visibles, ¿no? Porque cuando hacemos lo bueno queremos ser vistos por todos y ser reconocidos por todos, y eso es algo como que nos llena de orgullo. Pero ¿qué hay bueno en nosotros? Cuando nosotros miramos la descripción de lo que es el hombre, amén, cuando habla allí en Romanos capítulo 3, el retrato del hombre, dice, no hay nada bueno en él. No hay siquiera algo, una sola cosa que sea buena, todo en él es malo. Sus pensamientos son de continuo el mal. Entonces, hermanos, sus pies están presurosos para lo malo.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos atribuirnos las buenas obras y jactarnos de las buenas obras cuando queremos ser vistos por las obras buenas, cuando queremos ser reconocidos por las buenas obras? ¿No es acaso Dios obrando por medio nuestro como si nosotros fuéramos tan solo el instrumento y Él sea el artífice, sea el maestro, el artesano? No somos simplemente ese instrumento en las manos del artesano. ¿Puede decir el pincel al retrato que es su jactancia, que esa es su gloria, o es la gloria del pintor? ¿Puede decir el cincel que esa escultura es su gloria, o es la gloria del escultor? ¿Cómo nosotros podemos decir, como instrumento en la mano de Dios, que las buenas obras son nuestra gloria? Si somos tan solo un instrumento, es la gloria de Dios. Por eso es que la fe tiene que actuar juntamente con las obras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las buenas obras, queremos ser reconocidos, queremos ser vistos, pero cuando se manifiestan las malas obras, queremos escondernos como el hombre primitivo, como el primer hombre, como Adán, que cuando reconoció que estaba desnudo, cuando vio su propia vergüenza, cuando reconoció que estaba desnudo, fue y se escondió. ¿Y qué fue lo que lo cubrió? ¿No fue el amor y la misericordia de Dios? Porque con él, con sus manos, ¿qué tipo de vestido pudo hacerse? Un vestido que prontamente se deterioraría, prontamente sería deshecho. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que le cubrió? El amor, la misericordia de Dios. Y el que Dios hubiera provisto de un sacrificio para poder hacer vestidos de pieles. Así también para cubrir la desnudez de nuestro pecado, la desnudez de nuestra vergüenza, Dios se proveyó de un sacrificio para cubrir con su sangre preciosa nuestros pecados y lavarlos, para que nunca más hacer memoria de ellos. ¿Por qué? Porque delante de Dios ya no están más los pecados, porque fueron lavados, fueron borrados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿No es eso lo que nos manifiesta la fe? Porque la fe es la convicción basada en el oído. ¿Y no es eso lo que hemos oído por la palabra del Evangelio? Que la sangre de Cristo fue derramada para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestro pecado. Y estando cubierto, no es que ya Dios no ve más nuestro pecado, no ve más nuestra desnudez, no ve más nuestra vergüenza, porque lo que ve en nosotros es la sangre vertida del Cordero inmolado de Dios que cubrió nuestros pecados. Eso es lo que nos dice la fe. Entonces, ¿tiene que actuar la fe juntamente con las obras? Por supuesto que tiene que actuar juntamente la fe con las obras, para que nosotros podamos pelear la buena batalla, para que nosotros podamos definir nuestra identidad como hijos de Dios, como compartíamos en la mañana. ¿Quién es el que no piensa en las cosas de la carne? Sin embargo, la Biblia dice que el que es carnal piensa en las cosas de la carne. ¿Y qué hombre hay, qué mujer hay que no piense en las cosas de la carne? ¿Qué hombre, qué mujer hay que no le sobrevenga un mal pensamiento, aún ni siquiera si lo estaba albergando, si lo estaba buscando, tal vez ni lo buscaba, le vino, le asaltó ese mal pensamiento y después lo abrazó como suyo? ¿O no es así los dardos de fuego del enemigo, con los cuales el autor de la carta a los Efesios nos dice que debemos sostener bien alto el escudo de la fe para poder apagar esos dardos de fuego? ¿No son así como dardos de fuego esos pensamientos que nos asaltan y que luego nosotros los abrazamos como si fueran propios, como si fueran nuestros, como si fueran de nuestra autoría? Y empezamos a meditar en ello. A veces es un pensamiento de rencor, a veces es un pensamiento de odio, a veces es un pensamiento de menosprecio, a veces es un pensamiento impuro, a veces es un sentimiento de codicia. ¿Cuántas cosas que nosotros nos asaltan las abrazamos y las tomamos como si fueran de nuestra propia autoría, cuando en realidad son dardos de fuego que nos lanza el enemigo, a los cuales debemos de sostener bien alto el escudo de la fe para poder apagar esos dardos de fuego? Ahora, ¿qué hombre puede decir que estando en este mundo y estando en esta carne,
que está degradada, corrompida por el pecado, que no le ha asaltado nunca un mal pensamiento, que no ha albergado nunca un mal sentimiento y que no ha tenido que combatir y que no ha tenido que combatir hasta el punto de llegar a definir su identidad como hijo de Dios, hasta el punto tal de llegar a definir su posición de hijo de Dios, llegar a combatir hasta con las armas de la milicia que le fueron dadas para derribar todo argumento, todo pensamiento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo así todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces siempre la fe actúa con las obras. Ahora nosotros cuando leemos a la carta de Santiago pensamos solamente en las buenas obras, en que si alguien tiene necesidad de un cuidado de un alimento, de un abrigo, que esas son de las obras de las cuales nosotros tenemos que participar. Y es cierto que tenemos que participar de esas obras y que esas obras son buenas y que testifican de lo que es la iglesia, de lo que es el amor de Dios derramado en los corazones de los que fueron renacidos por el Espíritu y por la palabra del Señor. Es cierto que de esas obras nosotros tenemos que participar, pero no tenemos que olvidar que no son las únicas obras que se manifiestan en nosotros. Porque no son las únicas obras que se manifiestan en nosotros. Lo que pasa es que de esas obras sí queremos ser reconocidos, de esas obras sí queremos ser vistos, de esas obras sí queremos ser alabados. Pero ¿qué hay cuando se manifiestan las malas obras y vamos como Adán, como el primer hombre a escondernos, a no querer ser visto de nadie, ni que se vaya a descubrir nuestra vergüenza, ni que se vaya a descubrir nuestra desnudez? Ahora, ¿la fe no debe de actuar juntamente también con esas obras? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso cuando el apóstol Pablo habla allí que el que es de la carne, las cosas de la carne piensa, y el que es del Espíritu, las cosas del Espíritu piensa, y el que vive para la carne no puede agradar a Dios, más luego dice en el capítulo 8, en el versículo 9, más vosotros no sois carnales, sino que sois espirituales, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo uno llega a ser espiritual? ¿Por las obras que hace o porque el Espíritu de Dios haya venido a morar en el corazón del que es renacido por la palabra y por el Espíritu? El Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones, no por obras que nosotros hacemos, sino por el haber creído con fe y el haber aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque si el Espíritu de Dios viene a morar a mi corazón por obras que yo hago, un día está conmigo y al otro día se fue. En la mañana se levanta conmigo, pero a la tarde ya después se manda a mudar. ¿Por qué? Porque no soy constante en hacer buenas obras. No es una constante en mí. ¿Por qué? Porque tengo el combate de la carne, tengo el combate del mundo, tengo el combate del diablo. Y hay veces que me puedo sostener, que a veces que me sostengo por la fe y por la gracia y la misericordia de Dios, puedo decir que hasta acá pude llegar y que me sostengo y que estoy de pie, pero si estoy de pie para el Señor lo estoy. Pero ¿qué hay cuando caigo? Bendito sea el nombre del Señor. Y si el Espíritu de Dios se retirara de mí, quiere decir entonces que Cristo ya no mora en mí. Y si Cristo no mora en mí, entonces estoy vendido al pecado y soy esclavo del diablo, y no es así, porque entonces es ineficaz el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es ineficaz la obra de Jesucristo, y la obra de Jesucristo es suficiente. Por eso dice, con una sola vez, con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre a los santificados. La obra de Cristo es suficiente. Por eso cuando Pedro decía, no comeré nunca de esto, el Señor dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre de Cristo todas las cosas fueron reconciliadas para con Dios. Porque Dios estaba con Cristo reconciliando consigo mismo al mundo todo. Entonces, ¿es suficiente la obra de Cristo? Por supuesto que es suficiente la obra de Cristo.
Entonces, si es suficiente la obra de Cristo, ya no es por obras mías que yo hago, sino es por los méritos de Jesucristo, que fui rescatado de una vana manera de vivir y trasladado al reino de Dios y su justicia, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo por mí y en mí. Entonces, ¿tiene que actuar la fe con las obras? Por supuesto que tiene que actuar. Lo que pasa es que nosotros solamente queremos ser vistos y reconocidos por las buenas obras porque de ellas nos sentimos orgullosos. Pero eso no es pensar con cordura acerca de uno mismo. Por eso la Biblia habla que uno debe pensar acerca de uno mismo con cordura. Y cada uno conforme a la medida de la fe que le fue dado, así debe ministrar. No es pensar con cordura acerca de mí mismo, que cuando yo hago las buenas obras y en donde quiero ser reconocido, quiero ser visto de los hombres. Al contrario, ¿por qué? Porque opaco, empaño la gloria de Dios, fijando los ojos en uno. ¿Por qué Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo cuando bajó del monte Sinaí? Porque la gloria de Dios se manifestaba a través de su rostro. Entonces, para que los hombres no fijaran los ojos en él, se cubría con un velo. Pero ahora el velo ya fue quitado, dice la palabra de Dios. Y nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, como quien va mirando el rostro del Señor. Así vamos siendo transformados. ¿Por qué? Porque vamos viviendo la gloria de Dios por medio de Jesucristo, y mediante esa gloria nosotros vamos siendo transformados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Porque cuando yo caigo, cuando yo fallo, cuando yo creo que no voy a poder llegar, alzo mis ojos, pongo los ojos en Jesucristo y me doy cuenta que Él llegó hasta el final, que Él salió venciendo y siendo vencedor. Entonces me sostengo mirándole al Señor. Entonces me fortalezco mirándole al Señor. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que yo no puedo, Cristo sí todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano querido, hermana querida, nosotros miramos y ciertamente la enseñanza que nuestro hermano, el apóstol Santiago, comparte es muy útil y es muy necesaria para la iglesia en todo lugar. ¿Para qué? Para que la iglesia entienda que la fe tiene que actuar juntamente con las obras. Y si hay obras que glorifican a Dios, nosotros tenemos que dar gloria al Señor, hermano querido, viendo que es por la gracia y por la misericordia de Dios. Y si hay obras de las cuales nosotros quisiéramos taparlas, que nunca sean vistas, también esas obras glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque muestran la misericordia, muestran el amor, muestran cómo Dios, habiendo tomado lo más vil y lo más menospreciado, lo trasladó y lo transformó, haciendo de él una nueva criatura. También glorifican a Dios. Cuando nosotros, hermanos, dejamos manifestar nuestras propias debilidades, cuando nosotros dejamos manifestar nuestras propias falencias, también eso glorifica al Señor. Mirando los jueces, si usted llega al capítulo 10, va a ver que había un hombre que era nacido de una ramera, Jefté, y fue desechado. Cuando empezó a crecer, los hermanos mismos lo desecharon. Dijeron, no, el hijo de una ramera no va a heredar entre nosotros. Pero llegó un tiempo que, siendo oprimidos por las naciones vecinas, se reunieron los ancianos de Israel y fueron y lo buscaron a Jefté y le dijeron que saliera al frente a pelear contra los enemigos. Y si él iba al frente, entonces le seguirían como caudillo. Y dice que él dijo, ¿están seguros que ustedes, a mí, el hijo de una ramera, un hombre menospreciado entre vosotros, que fue arrojado de su comunidad porque no iba a heredar juntamente con ustedes, ahora le quieren hacer por caudillo? ¿Están hablando palabras ciertas y estamos hablando delante de Dios? Sí, es cierto, si tú sales al frente. ¿Quién les puso en el corazón de ellos el levantar a un hombre que era el hijo de una ramera, que con él se juntaban los hombres ociosos? Dice que los únicos que se juntaban con Jefté eran los ociosos. ¿Quién les puso en el corazón de ellos escogerlo a ese hombre por caudillo y para que saliera al frente? Y cuando salió al frente glorificó a Dios.
porque relató y parecía como era, si usted mira, como si fuera una estratega de guerra, glorificó a Dios, le dijo, ustedes vienen a hacernos guerra a nosotros, mas nosotros no tenemos la culpa de haber tomado sus tierras. ¿Por qué? Porque cuando quisimos pasar por la tierra de Amón, por las tierras de Moab, ustedes no nos lo permitieron y nos salieron a hacer guerra, y nuestro Dios salió a la defensa nuestra y les venció y nos entregó por botín sus tierras. Y ahora nos vienen a reclamar lo que nuestro Dios nos entregó por botín. ¿Acaso si su Dios nos hubiera vencido y hubiera tomado nuestros bienes, no le corresponderían también por botín? Como si fuera toda una estratega de guerra. Ahora, ¿quién les puso en el corazón? ¿Por qué escoger al hijo de una ramera? Y que se juntaban con él los ociosos. Porque siempre que Dios va a manifestar sus proezas, no lo hace con los más encumbrados, no lo hace con los más sabios, no lo hace con los más destacados, lo hace con los más viles y menospreciados. Entonces, hermano, cuando nosotros dejamos ver nuestras falencias, nuestras debilidades, también eso glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque no somos perfectos por nosotros mismos, sino somos perfectos por la obra de Cristo. Y es ahí donde tiene que actuar la fe juntamente con las obras. Por eso es que Dios permite que nosotros mismos nos enfrentemos con nuestras propias debilidades y las aborrezcamos de nosotros mismos, diciendo, ¿cuándo voy a ser liberto de este cuerpo de muerte? Como dijera el apóstol Pablo, ¿quién me va a libertar de este cuerpo de muerte? Más gloria sea dada a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de terminar el capítulo 7, en el capítulo 8 dice, más ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven según la ley de la ley de las obras, sino la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Dios definió las cosas por medio de la fe. La enfrentó a la debilidad, la reconoció a la debilidad propia, la aborreció a su debilidad propia. ¿Y qué le llevaron? A glorificar a Dios. ¿Qué es lo que actuó? La fe juntamente con las obras. Por eso, hermano querido, cualquiera cuando hace una buena obra quiere ser visto y elogiado. Pero ¿quién quiere ser visto cuando se muestra su falencia, se muestran sus debilidades? Ahora, ¿qué es lo que muestra, hermano? El que usted hoy esté formando parte del ejército del Señor, que sea parte de la familia de Dios, que tenga una identidad de hijo de Dios. ¿Qué es lo que muestra eso? El amor, la misericordia del Señor. ¿O no se manifestó ese amor, no se manifestó esa misericordia en el padre del hijo pródigo? ¿No se manifestó? ¿Tomó en cuenta lo que el hijo pródigo dijo? No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Nunca tomó en cuenta cuáles fueron las palabras de su padre. Trae el calzado, trae el vestido, trae esta alianza. Maten el cordero más engordado, hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Nosotros también estábamos muertos en delito y pecado, pero por la gracia y la misericordia de Dios, que es en Cristo Jesús, fuimos revividos. Fuimos renacidos, no revividos. Fuimos renacidos de una nueva simiente, una nueva naturaleza, algo mucho más exaltado y mucho más glorioso. Porque si hubiéramos sido revividos en la vieja naturaleza, hermano querido, seguiríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso cuando Lázaro revivió, nuevamente tuvo que volver a morir. Cuando el hijo de la viuda de Naín murió, nuevamente resucitó, nuevamente tuvo que morir. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Mas nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía es de lo alto. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, tiene que obrar la fe juntamente con las obras, por supuesto que tiene que obrar. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Dios es glorificado cuando se ven las buenas obras. Es glorificado cuando se ven las buenas obras. Ahora, no es una buena obra que escogiendo lo más vil y lo más menospreciado lo haya revestido, lo haya vestido de Cristo, como vestió a Adán y como le vestió a Eva con vestidos de pieles, para que no se vea su vergüenza. También no es una buena obra y no glorifica también a Dios que nosotros hayamos sido vestidos de Cristo para cubrir nuestra desnudez y que no se viera nuestra vergüenza.
También es una buena obra eso. Y eso hay que glorificar, y eso también glorifica a Dios. Entonces, hermano querido y hermana querida, no quiera descubrir su desnudez, no quiera hacerse usted vestido de hojas de higuera. Permita que la sangre preciosa de Cristo sea la que lo cubra para que Dios sea el que sea glorificado. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor, y pelee la buena batalla de la fe, que cuando las obras se manifiesten en usted y se manifiesten esas obras de las cuales usted se avergüenza y quisiera esconderse, ni siquiera quiere salir de la cama muchas veces por causa de esas cosas, hermano querido y hermana querida, que pueda levantarse victorioso pensando en que Cristo le redimió, le rescató de esa vana manera de vivir para hacer de usted y en usted una obra que glorifique su nombre. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Tiene que obrar, hermano, la fe juntamente. Las obras tienen que estar juntamente con la fe para que Dios sea glorificado. Vamos a estar de pie. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas, Señor. Es cierto que muchas veces queremos ser vistos de los hombres y reconocidos cuando se manifiestan las buenas obras, Señor, pero cuando se manifiestan las obras de la carne, Señor, quisiéramos escondernos como Adán, como Eva, Señor, y muchas veces intentamos cubrirnos, Señor, con nuestros propios vestidos, Señor, pero son vestidos que con el uso terminan degradándose, Señor. Pero cuando nos cubrimos, Señor, con las vestiduras que tú nos has dado a vestir, Señor, las de escogido, las de santo, las de amado, Señor, las de hijo de Dios, esa vestidura no se degrada, esa vestidura no se puede corrompir, Señor, y esa es la que nos ha ataviado y nos ha vestido como una esposa sin mancha, sin arruga, que ha sido preparada para las bodas del Cordero. Por eso es que te alabamos, por eso es que te bendecimos, por eso es que te damos gracias. ¡Aleluya! Alabado y santo sea tu nombre, alabado y santo sea tu nombre, Cristo. A ti sea la gloria. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. ¡Aleluya! Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,